Querido Padre, muchas gracias porque hoy nos das la oportunidad, el privilegio, la libertad de poder venir a tu casa para adorarte. Hemos venido, Señor, para rendirte culto y adoración, para reconocerte como nuestro Dios, para meditar en tu palabra que has dejado, para que nosotros podamos enriquecernos de la fuente inagotable que tú nos das y pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe para la transformación de vida y para la predicación de tu palabra. Pedimos que tú estés aquí presente a través de tu Espíritu, guiándonos, trabajando en nuestros corazones y que bendigas tu iglesia. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Cada vez que nosotros hablamos acerca de el Espíritu Santo, es inevitable recordar un acontecimiento especial. ¿Cuál fue? El Pentecostés, así que aparece en Hechos capítulo 2. Fue esa manifestación especial, plena, que Dios, a través de su Espíritu, demostró allí su cercanía con el ser humano para guiarlo en lo que estaba por suceder después. Nosotros hemos estado analizando varios temas con respecto a la obra del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar justamente del propósito principal por el cual Él está en esta tierra y se nos invita justamente para que nosotros podamos pedir su dirección. Hechos capítulo 1, versículo 8, es uno de los versículos más conocidos, donde allí presenta Jesús su despedida allí con los discípulos. Y cuando nosotros vamos a este texto, justo en el momento en el cual Jesús estaba por ascender al cielo, Él justamente, hablando con sus discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante notar que antes que Jesús diga esto, los discípulos se le acercaron, dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían tener claro, ¿no? Porque de alguna manera era lo que se decía, era lo que estaban acostumbrados, y Jesús ya se iba, y ellos decían: bueno, ¿y en qué quedó todo esto? No es que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, no es que iba a liberarlo, no es que acá iba a haber una transformación especial. Sin embargo, Jesús ya se va y esto no sucedió. Entonces dice: capaz que no nos quedó claro, vamos a preguntarle. Y Jesús les dice claramente: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. Y en ese contexto les dice: pero recibiréis poder y seréis testigos. No es el momento ahora para que ustedes terminen de entender esto, lo van a entender después. Cuando ustedes reciban poder, cuando reciban el Espíritu Santo en ustedes, serán testigos. A veces nos pasa que nosotros pretendemos tener todas las respuestas, entender todas las cosas para recién ponernos en funcionamiento. Si ustedes recuerdan, Jesús ya había hecho con sus discípulos algunas misiones especiales. Y en esas misiones especiales ellos pudieron comprobar el poder de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos allí a
al libro de Lucas, vamos a encontrar en el capítulo 10 que ellos habían salido, la misión de los 70, ellos habían salido, habían comprobado el poder que Dios tenía y llegaron fascinados, llegaron impactados, porque de alguna manera ellos pudieron comprobar allí el poder. Dice el versículo 17, Lucas 10, 17, regresaron los 70 con gozo, estaban felices, diciendo: Señor, hasta los demonios nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero Jesús les dice algo. Todo eso es muy lindo y todo eso es maravilloso, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Muchas veces nosotros pretendemos que esas manifestaciones especiales son lo más importante, pero Jesús le dice: lo más importante de todo es que sus nombres estén escritos en el cielo, es que ustedes puedan comprobar esa relación especial conmigo y puedan llevar a la salvación. No solamente la salvación de ustedes, sino también la salvación de otros. Efesios capítulo 3 nos presenta un poco esta realidad de lo que tiene que suceder en la vida del cristiano antes de que nosotros podamos comprobar las cosas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 3, a partir del versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por el Espíritu, que habite en Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí nos habla claramente de ese ser fortalecido por el hombre interior y el espíritu, de la importancia que tiene justamente la obra interior que Dios hace en la persona para que podamos comprender lo que Dios justamente nos enseñó a través de su palabra. Y fue lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos necesitaban esa comprensión especial que solamente, que obviamente que Jesús les había dado, pero que ahora a través del Espíritu Santo los iba a capacitar para hacer la tarea especial que ellos tenían por delante. El Pentecostés nos enseña algo muy importante. Nos enseña que es Dios quien está al control de su obra, no somos nosotros. Nos enseña también que no son las capacidades que nosotros tenemos las que van a hacer las diferencias. De hecho, los discípulos no tenían gran capacidad intelectual, no tenían dinero, como ya hemos dicho, no tenían apoyo a nivel gubernamental, por así decirlo, todo lo contrario, había oposición. Sin embargo, allí fue el Espíritu Santo quien los dotó, los capacitó para hacer lo que tenían que hacer. Y en ese sentido, tenemos que ser conscientes que Dios no va a cambiar las personas que van a terminar la obra, sino que Él va a capacitar a las personas que tienen. Yo más de una vez me planteé lo siguiente, y me gusta plantearlo así con la iglesia. Ustedes se pusieron a pensar que para un momento especial de la historia Dios levantó a un Saulo que lo transformó en Pablo, por ejemplo, y cuando nosotros miramos a Pablo decimos: qué impresionante, ¿no? Qué hombre decidido, valiente, entregado plenamente a Dios, lleno del Espíritu Santo,
qué obra maravillosa que hizo el apóstol Pablo. Y Dios necesitó un Pablo ¿para qué? Para ese tiempo, para plantar la iglesia naciente junto con los otros apóstoles. Dios eligió un Abraham para ser el precursor de su pueblo, eligió un David, eligió un Daniel, y así podemos seguir nombrando grandes hombres, pero saliendo de la Biblia, nosotros nos encontramos con un hombre decidido como Lutero, que no tuvo problema en hacer frente a todo un sistema muy fuerte, muy poderoso, pero en el nombre de Jesús, él dijo, yo no me voy a retractar, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios, y fue capaz de ser ese reformador junto con otros de ese tiempo para, en las manos de Dios, guiado por el Espíritu Santo, marcar una diferencia especial que se necesitaba para ese tiempo. Ahora, cuando nosotros decimos, wow, qué personajes tan especiales, y llegamos al fin del tiempo, llegamos al fin de la historia, ¿a quién levanta Dios en el fin de la historia para terminar su obra? A vos y a mí. A vos y a mí. Y uno dice, ¿no tenía otras personas mejor preparadas, más capacitadas para el final de la historia que justamente elegirme a mí, elegirnos a cada uno de nosotros para terminar? Si hubiera reservado a un Lutero para este tiempo o a otro, pero el Señor sabe que sus hijos que estén plenamente comprometidos con Él y que estén decididos a dejarse guiar por su Espíritu, harán una gran obra más allá de sus capacidades. Y el Señor no necesita grandes líderes, grandes luces. Él necesita gente humilde, como los discípulos que estuvieron dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, úsame. Y el Señor está esperando que en esta iglesia y en todas sus iglesias en este tiempo haya personas que digan, Señor, acá estoy disponible, acá te estoy buscando. Si necesitas de mí, acá estoy. Cuando nosotros vemos esa realidad, nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros puede ser un gran valiente de la fe guiado por el Espíritu Santo, así como lo fueron los apóstoles en el día del Pentecostés. Y allí vemos los resultados. Vamos a Hechos nuevamente, capítulo 2. Ahí vamos a encontrar justamente que esos hombres sencillos, humildes, que no habían entendido mucho, pero que ahora, investidos por el poder del Espíritu Santo, se paran frente a toda esa multitud y predican con poder y con valentía. Y allí, tomando la iniciativa, Pedro predica la palabra de Dios. ¿Y cuál es el centro de la predicación de Hechos capítulo 2? ¿Cuál es el centro de la predicación de Pedro? Jesús. Jesús es el centro de la predicación de Pedro. Pedro los lleva allí a ellos a entender de que desde el mismo comienzo, cuando Dios derrama de su espíritu, cuando guía allí a su pueblo, Dios estaba actuando para que pudieran comprender que Jesús, el Cristo, que había venido, que había sido crucificado, vino justamente para traer salvación. Pregunto, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar hoy nosotros al mundo? A Jesús. Es el mismo mensaje que tenemos que predicar. No ha cambiado en nada. Es la misma gente que necesita conocer el mismo mensaje de salvación. Y allí nosotros podemos comprender que cuando yo conozco a Cristo personalmente, yo voy a predicar acerca de Cristo. Y aquellos discípulos que habían conocido a Jesús, ahora ellos tenían todo lo necesario, guiados por el Espíritu Santo, para contar aquello que ellos habían experimentado en sus vidas. El Pentecostés trajo ahora una convicción que no solamente se dio a las personas que oyeron el mensaje, sino que les demostró a los propios discípulos de Jesús lo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos tomados de su mano y cuando permitimos que el Espíritu nos llene.
¿Cuál fue el resultado de ese primer sermón lleno del Espíritu Santo? Más de 3.000 personas allí que aceptan a Jesús, que toman la decisión, son bautizados, y allí comienza esa iglesia cristiana, comienza ese movimiento. Y si nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, un poco más adelante aparece otro grupo de unos 5.000. Pero hay una realidad que ahora empezó a gestarse con ese grupo, porque ellos estaban acostumbrados a una vida, a una forma, pero lo que sucedió ese día transformó todo lo que ellos estaban acostumbrados y tuvieron que acostumbrarse a un nuevo estilo de vida como hijos de Dios. Tuvieron que acostumbrarse a que ahora, tenían que tener una estructura, tenían que velar por todos aquellos que habían llevado el conocimiento de la verdad. Y dice la Biblia que allí ellos, versículo 43, 2:43, sobrevino temor sobre toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que sucedió allí ahora? Como decía, cambió su estilo de vida. Y ellos tuvieron que acostumbrarse ahora a otra forma de vida, guiados por el Espíritu Santo. Ellos vendían sus casas, sus tierras, traían dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles, era repartido a cada uno según la necesidad que había, y esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado de ¿qué cosa? Del derramamiento del Espíritu Santo. Decíamos uno de estos días, ¿será que eso puede suceder ahora? Y eso tendrá que suceder necesariamente para que nosotros podamos terminar la obra que el Señor nos está encomendando. Pero eso va a suceder justamente cuando el Espíritu Santo more plenamente en medio de cada uno de los discípulos. Dice esta cita, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 92, estas escenas han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Agrego otra cita, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210. A nosotros hoy, tan ciertamente como los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará a los hombres y mujeres del poder de lo alto como dotó a los que en el día del Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que lo necesitan y quieren aceptar su palabra al pie de la letra. Todo aquel que lo pida y que quiera vivir en obediencia a Dios, entonces recibirá ese poder. ¿Para qué? ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo los discípulos el día de Pentecostés? Para predicar. Y hermanos, si somos iglesia, lo somos, como ya hemos dicho, para predicar. La misión de la iglesia es dar a conocer el Evangelio de Cristo. Como vimos en la escuela sabática, recibimos nosotros la bendición de Dios para bendecir. El problema es que muchas veces nos quedamos aquí cómodos, ¿no? Y estamos allí viviendo como podemos entre nosotros sin darnos cuenta de que hay una obra especial que tiene que ser hecha. Y ahí es donde entra en juego entonces cómo hacer esa obra. ¿Será que tenemos que tener una preparación especial para hacer esa obra? ¿Será que tiene que haber una capacidad superior para eso? Ya lo vimos recién, con la capacidad que tenían, los medios pocos que tenían, todo la persecución que había enfrente,
porque a veces nos excusamos, no, acá es duro, porque la gente esto, lo otro, pero cuando el Espíritu Santo actúa y toca los corazones, y ya no es una obra nuestra, sino es la obra de Dios que Él quiere hacer. Pero todo comienza con algo especial, con algo importante. Quiero invitarlos a leer la Biblia en Juan capítulo 15, 26. Ya hemos nombrado este texto, pero vamos ahora a hacer un análisis de varios textos que tienen que ver con este mismo tema, que se disparan de alguna manera aquí. Juan capítulo 15, versículo 26. Jesús dice allí: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer Él? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Importante entender ese punto. Dios dice: el Espíritu va a venir ¿a qué? A dar testimonio. ¿Acerca de quién? De Jesús. Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Testimonio. ¿Sí? Dice: el Espíritu va a venir a dar testimonio y ustedes también van a dar testimonio. Interesante, ¿sí? El propósito del Espíritu es dar testimonio y el propósito de los discípulos también es dar testimonio. Ahora vamos a Juan capítulo 5. Ahí vamos a encontrar un momento en el cual confrontan a Jesús con respecto a su autoridad. Y en este contexto Jesús va a decir algo muy interesante. Versículos 9 al 12. Primera de Juan 5. Primera de Juan, no es Jesús el que dice aquí, sino que es el apóstol Juan quien toma allí lo que Jesús ya les había dicho, ¿no? Primera de Juan 5, 9 al 12. Dice allí, vamos a leer desde el 8, desde el 7, vamos a leer el 7. Dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Testimonio, ¿dónde? En el cielo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Sí? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, el que no cree en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense que Juan toma esto que dice Jesús, y él, justamente fue Juan el que escribió lo que Jesús dijo, que el Espíritu iba a dar testimonio acerca de él y que ellos también dan testimonio. Y acá trae eso y dice que justamente así como en el cielo da testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también en la tierra se dará testimonio. Y tiene que ver ese testimonio con lo mismo que había hecho Jesús. Ese testimonio que tiene que ser dado y que fue dado con el Espíritu acerca del Hijo, dice el versículo 9, también ahora lo tenemos que demostrar nosotros. Tenemos que dar ese mismo testimonio que ya fue dado de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que se conjuga justamente con nosotros. Era común que y está en la Biblia, no busqué el texto, pero que tenía que haber, para que un testimonio fuera verdadero, tenía que haber por lo menos 2 testigos, ¿sí? Y allí es donde Jesús presenta de que el Padre da testimonio acerca de mí. Y ahora les dice que el Espíritu da testimonio acerca de Él y nosotros también. Entonces el testimonio que nosotros damos no es solamente nuestro testimonio, sino que también es el testimonio del Espíritu acerca del Hijo.
Y ahí se conjugan las dos personas que son necesarias para que el testimonio sea verdadero. Si yo doy testimonio por mí solo, no tiene fuerza ese testimonio, porque falta el testimonio del Espíritu, que es el que da testimonio del Hijo. Por eso, cada vez que yo voy a dar testimonio acerca de Dios, tiene que estar respaldado por el Espíritu Santo, para que ese testimonio realmente sea pleno, sea verdadero y cumpla justamente con su efecto. Por eso ahora los discípulos en el Pentecostés pudieron dar testimonio de lo que habían visto y oído. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que da testimonio del Hijo, estaba con ellos, dando testimonio juntamente con ellos. Ahora, ¿qué es testimonio? Es interesante porque la palabra testimonio viene justamente de la voz griega que significa martus. Y de ahí que viene testigo, ¿no? Testigo, pero también está relacionado con la palabra martus, mártir. ¿Sí? Y un mártir, ¿quién es un mártir? ¿A quién se considera un mártir? Una persona que está dispuesta a perder su vida por la causa que piensa que es correcta. Exactamente, alguien que muere justamente por una causa. Ese se transforma en un mártir. Quiere decir que el testimonio, de alguna manera, que nosotros vamos a dar, tiene que ser dado aún llegando a las consecuencias de morir. ¿Pasó eso con los apóstoles y los discípulos de Jesús? Sí, llegaron a eso. ¿Estamos dispuestos a que pase eso con nosotros? Y ahí como que nos hace temblar un poco, ¿no? Pero ese es el verdadero testimonio, aquello que está tan firme en mi corazón que estoy dispuesto a dar la vida por eso. Hay personas que dan la vida por cualquier causa y por causas que no tienen ningún sentido inclusive. Pero están tan inmersos en eso y es tan parte de su vida que terminan ellos llegando a esa locura, por así decirlo. Y uso una palabra que el apóstol Pablo dice: el Evangelio es locura, ¿no? Porque quien esté capaz de dar la vida por Jesús es una locura. Pero solamente aquel en el cual Jesús vive a través del Espíritu Santo en su vida estaría capaz de dar testimonio y de dar su vida, si es necesario, por ese Dios al cual sirve. Entonces, tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a dar testimonio junto con el Espíritu acerca de lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros. No necesitamos un entrenamiento al estilo militar con una capacidad superior, con toda una... Ustedes vieron a Jesús entrenando a sus discípulos con listas de textos, prueba, con allí toda una capacitación intelectual especial. Cuando Él los sacó a predicar, fueron a contar lo que ellos veían. Y cuando llegó el momento del Pentecostés, ellos recibieron el mensaje del Espíritu Santo y hablaron con valentía de lo que habían vivido con Jesús. Entonces, cuando yo tengo que dar testimonio acerca de lo que creo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contar lo que yo estoy viviendo con Jesús. Y aquello que el Espíritu Santo está obrando y me está enseñando acerca de Jesús, el testimonio de Jesús, a través de su santa palabra. Entonces, ahí nos damos cuenta que no necesitamos ese entrenamiento especial, que no necesitamos esa capacidad especial para lograr convencer a las personas, porque el convencimiento lo hace el Espíritu Santo. Lo único que yo tengo que hacer es contar lo que estoy viviendo, contar lo que Jesús está haciendo en mí, lo que hizo y lo que está haciendo. Y entonces las personas, como sucedió en el día de Pentecostés, porque muchos quedaron impresionados al ver a estos toscos pescadores, a estos hombres sin letras, sin conocimiento, con el poder que ellos daban testimonio de lo que era Dios y lo que Dios había hecho con ellos.
no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Conflicto de los siglos, página 670. Ahí está justamente, ¿no? Llega el momento ahora de simplemente de contar lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Pero así como sucede esto, va a pasar lo otro también. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la tierra en vista de los hombres. Y cita Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Llega un punto en el cual todo ser humano tendrá que tomar una decisión. O sigo a Dios o sigo el engaño de Satanás. Y tú y yo, ¿qué papel jugamos en eso? Primero, que yo tengo que tomar mi decisión en pro de Dios. Y segundo, que ahora yo tengo que llevar a las personas a confrontarse con su decisión. Y simplemente llevarlos y decirle, Dios te presenta esto y el otro te presenta esto otro. Tenés que tomar una decisión. Todos, al fin del tiempo, tomaremos nuestra decisión y allí es que Dios vendrá a buscar a aquellos que hayan decidido serle fieles, aquellos que hayan decidido entregarse a Él, aquellos que hayan permitido que el Espíritu Santo guíe y gobierne sus corazones. Todavía no había sido escrito ningún libro del Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu ya los estaba capacitando a ellos para tener un conocimiento superior de aquellas verdades que Dios estaba revelando a sus hijos. Y sin saberlo, ellos estaban siendo parte de ese plan de reescribir la historia, de escribir una nueva historia que hoy nosotros la tenemos aquí, para que nos inspira y que nos lleva al conocimiento de lo que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos. Pero nosotros no sabemos si nosotros no estamos llamados a escribir una nueva historia, que aunque no esté contenida en un libro, será la última historia que la gente va a leer. Y lo que la gente va a leer por última vez va a ser la vida de aquellos que decidieron vivir como Jesús, que decidieron aceptar la dirección del Espíritu Santo y que saldrán a contarle a otros que llegó el momento de tomar una decisión. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Y aclara, no se debe despreciar ni condenar estos medios, pero Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. ¿Quiénes terminarán la obra? Personas humildes, sencillas como nosotros, que estemos dispuestos, llenos del Espíritu Santo, a contar el amor de Jesús. El Espíritu Santo tiene una obra especial para hacer en medio de nosotros y quiere usarnos. Pero esa obra tiene que ver con el avance y la predicación. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos de ustedes desearían ver esta iglesia llena y tener que conseguir otro lugar porque no damos más abasto acá en este lugar?
¿Desean eso o no lo desean? ¿Sí, no? ¿Y cómo va a suceder eso? Sí, llevamos la palabra. Así como vamos, ¿va a suceder eso? ¿Qué falta para que eso suceda entonces? Es el momento que digamos al Señor, Señor, estamos aquí, necesitamos de ti. Tú quieres hacer una obra mayor de la que nosotros imaginamos. Nosotros desearíamos ver esta iglesia llena y muchas personas buscándote a ti. Pero acá estamos. Capaz que estamos acá mirándonos unos a otros, hasta estamos allí comparándonos, peleándonos por pequeñas cosas sin darnos cuenta de que está tu Espíritu ahí disponible para que podamos dar el testimonio más sencillo y simple, que es el testimonio de lo que estoy viviendo en relación con Cristo. A veces hablo con las personas y dicen, yo no me animo a dar un estudio bíblico. ¿Cuántos dieron yo un estudio bíblico de paso? Los que están acá. Bueno, la mitad más o menos. Y después el resto dice, bueno, yo nunca lo di y no me animo. Pero yo estoy seguro de que no es necesario muchas veces dar un estudio bíblico para llevar personas a Jesús. Porque todos recibimos dones. Y algunos, con solamente su testimonio y su ejemplo, harán una obra mayor que aquellos que tengan una preparación especial y la capacidad de dar un montón de estudios bíblicos. Y yo lo he visto mucho en la práctica. Me acuerdo, por ejemplo, de Pedro, allí en Banda, Misiones, con 3er año de escuela hecho, un hombre ya mayor, con su familia, una persona que tuvo todo, tuvo su dinero, sus negocios, tuvo hasta boliches, una persona que vivía como cualquier persona del mundo, al punto que él siempre mostraba, ¿no? Se levantaba allí la camisa y mostraba la operación que tenía, donde habían sacado su pulmón para cerrar un poco esos agujeros que se estaban haciendo por su enfisema que lo estaba llevando a la muerte. Y Pedro conoció a Jesús, se entregó a él y su vida fue cambiada. Y ese hombre tosco, pero con un corazón sincero de Jesús, aprendió acerca de Jesús. Y fue tal el impacto que eso hizo en su vida que él tomó la decisión de compartir a Jesús con otros. Y él me decía, pastor, yo no tengo mucha capacidad para leer, tengo 3er año de escuela. Y usted ve que hay algunos libros ahí, pero me cuesta leer. Y yo vi a Pedro y lo acompañé más de una vez a visitar personas. Él tenía su carpetita de la fe de Jesús, donde le habían dado los estudios a él, y él había anotado los ejemplos que le habían dado, él había anotado algunas cosas que eran importantes, y ¿qué hacía él? Simplemente compartía aquello que le habían compartido a él. Pero desde el gerente del banco hasta la casa más humilde, ahí lo ibas a encontrar a Pedro hablando acerca de Jesús. Y el promedio de Pedro era 15-20 personas que llevaban el bautismo por año. ¿Cuál era la gran capacidad de Pedro? Ninguna. Pedro, la gente lo conocía, sabía quién era. Y la gente había visto el cambio de su vida. Y ahora había hasta compañeros que salían de farra con él, que ahora con su hogar destruido, con sus problemas de salud, a causa de los efectos de los vicios, veían a Pedro con su familia constituida, una persona próspera que salía adelante y que irradiaba salud y felicidad. Y entonces se acercaban. Y aquellos mismos que lo despreciaron en su tiempo cuando él empezó a cambiar su vida por Jesús y lo dejaron de lado, ahora venían a pedirle que los ayudara. Y eso es lo que hace Dios, con personas humildes, sencillas, pero que tienen en el corazón el deseo de no me voy a quedar solo con esto, sino que lo voy a compartir. Salgan y compartan el amor de Jesús con las pocas herramientas que tengan, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo
está obrando en sus vidas. Yo deseo ver una iglesia activa, una iglesia ferviente, pero yo soy parte de esa iglesia y yo tengo que ser activo y ferviente, yo tengo que vivir aquello que predico, yo me tengo que confrontar con la realidad de lo que Dios espera de mí, y a cada uno de los que Dios llama, Dios capacita, y nos capacita a través de su Espíritu Santo. Pero nos capacita ¿para qué? Para cumplir con la misión. Solo somos iglesia con el propósito de llevar a otros a los pies de Jesús. Si no hacemos eso como iglesia, cerrá y vamos. Y tristemente a veces vemos iglesias que se cierran porque perdieron de vista el objetivo, perdieron de vista la misión. Se empezaron a mirar entre ellos y dejaron de mirar a Jesús. Pero cuando nosotros miremos a Jesús y pidamos su Espíritu Santo, entonces la iglesia empezará a compartir el amor de Jesús, empezará a vibrar el amor de Jesús. Habrá cosas que sucederán entre nosotros que van a ir cambiando nuestra realidad y nuestra dinámica de iglesia. Y veremos cómo el Espíritu Santo traerá personas a este lugar porque estaremos preparados para recibirlos. Y estaremos dispuestos a salir a buscar a aquellos que están a nuestro alrededor. Yo quisiera que en esta mañana nosotros podamos orar de forma especial, clamando para que el Espíritu Santo nos cambie nuestra visión de la realidad y nos lleve a ver la misión que tenemos por delante. Una misión que parece difícil, pero ¿fue difícil para el Espíritu Santo? No. Los apóstoles no sabían qué iba a pasar, pero cuando el Espíritu Santo llenó sus corazones, pudieron comprobar el resultado. Y Dios quiere que lo mismo suceda aquí, en esta iglesia, que lo mismo suceda en el corazón de cada uno de nosotros, y podamos después con alegría compartir el secreto de nuestro éxito. ¿Qué secreto, no? Secreto a voces. El único secreto del éxito de la evangelización es el Espíritu Santo. Ese es el secreto. Y ese es el secreto que nosotros tenemos que aferrarnos y tener en nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a pedir el Espíritu Santo para testificar acerca de Jesús? Si estás dispuesto, te invito a ponerte de pie y vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero en ese plan de amor no nos dejó solos, sino que nos dejó su Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Necesitamos que tú cambies nuestra visión, que tú nos lleves a cumplir con la misión y que nos ayudes a comprender que el propósito para el cual tú estás en este mundo es para poder dar testimonio acerca de Jesús. Tú viniste a dar testimonio de Jesús, pero quieres darlo junto a nosotros, así como lo diste junto a los discípulos. Que esa sencilla ecuación se cumpla en nuestra vida. Espíritu más ser humano, poder transformado. Porque tú, Dios, siempre trabajaste junto con el ser humano para salvación. Y tú nos necesitas a cada uno de nosotros. Aquí estamos de pie delante de ti, agradeciéndote, pero también sintiendo la necesidad de que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestros valores, un cambio en nuestras prioridades, y que la prioridad sea vivir para ti y compartir tu amor. Señor, no permitas que las cosas de este mundo nos distraigan tanto que perdamos de vista lo más importante, que es nuestra salvación y la de los que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas en nuestras iglesias que están languideciendo por falta de comunión. Pero, Señor, no queremos ser parte de ese grupo. Y hoy estamos aquí para pedirte que renueves en cada uno de nosotros ese compromiso que nos llevó a estar
aquí a haber aceptado a Jesús como Salvador, pero que nos tiene que llevar a compartir el mensaje de salvación con otros. Bendice tu iglesia en este lugar. Llénanos de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.